Hola, soy Verónica. En este video les estaré contando acerca del origen y evolución del idioma castellano. ¿Cómo se originó? El castellano es producto de los aportes de varias culturas que convivieron o se enfrentaron a través de los siglos. Se origina en la península ibérica. Es una lengua romance perteneciente a una rama indoeuropea de lenguas relacionadas entre sí que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar. Para comprender el origen del castellano hay que remontarnos a la conformación y expansión del Imperio Romano. ¿Por qué? Hacia el año 1000 a.C., en una región de Italia llamada Lacio, datan las primeras apariciones del latín, una lengua indoeuropea, originalmente considerada una lengua de campesinos. Por ello no se tenía mucho conocimiento sobre esto. Con la conformación y expansión del Imperio Romano por la península itálica entre el 500 y 250 a.C., provocó que el latín empezara a extenderse en diferentes regiones. El latín romano se convirtió en lengua unitaria. A medida que Roma seguía expandiéndose, el latín también lo hacía, desarrollándose a su vez como lengua literaria. La lengua de los romanos tenía dos modalidades: el latín clásico, que era el utilizado por los intelectuales, sacerdotes y nobles, los privilegiados que sabían leer y escribir. También era la única que se utilizaba para los escritos. El común del pueblo y los soldados, quienes eran los encargados de realizar la conquista, usaban el latín vulgar. Fue precisamente el latín vulgar el que se expandió y es responsable de dar surgimiento a las lenguas romances. Pero volvamos a España, la cuna del castellano. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por diferentes pueblos que tenían lenguas y culturas distintas, como los pueblos iberos o los celtas. Cuando llegan los romanos, estas lenguas van desapareciendo. Hacia el 218 a.C., los romanos llegan a Hispania. Esta invasión fue sin duda un choque de culturas, que trajo consigo un proceso de adaptación a las costumbres, modos de vida y también a su lengua oficial, el latín. No el latín clásico de las personas cultas, sino el vulgar, el que se hablaba en las clases populares, y que los habitantes de la península terminaron por adoptar. Cuando Roma se convirtió al cristianismo en el 313, Hispania también lo hizo. Muestra el control ejercido por los romanos en sus territorios. Esta dominación romana dura casi 300 años, en los que el latín vulgar se mezcló con las lenguas de la península ibérica. A esta mezcla se le llamó contaminación lingüística. Aún con esta mezcla, algunas palabras de la etapa prerromana sobrevivieron. Por ejemplo, palabras como barro, cabaña, cerveza, lanza, perro, conejo, entre otras. A pesar de la imposición del latín como lengua oficial, los romanos también impusieron el latín en otros territorios que ocuparon en el resto de Europa, y es de esta imposición que surgen las lenguas que actualmente se conocen como lenguas romances: el castellano, portugués, francés, rumano, catalán, gallego, italiano, entre otras, todas derivadas del latín vulgar. Los romanos ejercieron un papel importante en el surgimiento de muchas de las lenguas que aún perduran entre nosotros. Fueron ellos quienes con cada conquista imponían el latín, su lengua oficial, como lengua de esos territorios. Es la evolución del latín a través de los siglos que surgen las lenguas romances, denominadas así debido a la conexión que tenían todos estos idiomas con Roma. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte para que ayudes a crecer este canal. Con la llegada de los visigodos a la península ibérica, el Imperio Romano fue invadido por los pueblos germanos. Alrededor del siglo V después de Cristo, la península sufre una nueva invasión, esta vez por los invasores bárbaros. Estos fundan el reino visigodo, quienes ocupan la totalidad de la península. Así se inicia el periodo de las invasiones bárbaras. Los germánicos adaptan la cultura y el latín vulgar de la península. Lo que hacen es incorporar palabras al latín. A esta incorporación se le llama germanismos, y aún se usan muchas de ellas, siendo preferidas por los hablantes. Los germanismos se dividieron en dos grupos, el de la guerra y el de la paz. El grupo de la guerra incluye expresiones relacionadas con la batalla como guerra, orgullo, riqueza, talar, robar, guardar, entre otras. El grupo de la paz abarca expresiones derivadas de la convivencia entre los romanos y los bárbaros, como jabón, toalla, guante, falda, arpa, ropa, entre otras. Como vemos, son locuciones que aún utilizamos en la actualidad. En el año 700 después de Cristo, el último rey godo es derrotado por el general Táric y su ejército. La dominación árabe llega a toda la península ibérica. Esta invasión causa que el territorio se fragmente entre el pueblo cristiano y el Estado musulmán. La incomunicación y la diferencia cultural provoca que el latín empezara a evolucionar de diferente manera. Hay que mencionar que a pesar de estas diferencias, el dominio árabe tuvo mucha influencia lingüística, sobre todo en el léxico.
pues este intercambio fue muy enriquecedor dado que la lengua incorporó una gran cantidad de arabismos, o sea, palabras de origen árabe, que aún seguimos usando en la actualidad. Ejemplo: alfombra, aceite, aceituna, albañil, alcalde, alcantarilla, alcoba, jarra, marfil, almacén, entre muchas más. Autores señalan que proceden del árabe en torno al 8% del vocabulario español. Es así como las palabras de origen árabe constituyen la aportación más importante al léxico español después de la latina. El castellano es una lengua romance, cuyo origen se da al norte de Castilla alrededor del siglo IX. Gracias a la Reconquista fue expandiéndose hasta dominar toda la península ibérica. La Reconquista fue un periodo que se dio entre los siglos VIII y XV. Los reyes Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón logran la unificación de los reinos cristianos bajo el estandarte de los reyes. Con ello posibilitó la expulsión de los árabes de las ciudades españolas, desprendiéndose del dominio árabe, logrando la reconquista total de la península ibérica en 1492. Una vez España tuvo el control de su territorio, se inició una expedición que conllevó al descubrimiento de América. Los españoles iniciaron un periodo de conquista y colonización e impusieron sus costumbres, modos de vida y su lengua oficial, el castellano. Este dominio español sobre los pueblos nativos de América impulsó la expansión del castellano y una vez instalado se modificó aún más e incorporó nuevas palabras como canoa, cacique, hule, herencias de lenguas nativas. En la actualidad, la evolución del castellano continúa. Día a día se agregan nuevos términos para dominar una realidad en constante cambio. Hoy el castellano es el segundo idioma más hablado por nativos y el cuarto idioma más hablado a nivel mundial. Se estima que alrededor de 512 millones de personas lo hablen. América Latina y el Caribe abarca los países con mayor número de hablantes. Esto debido a la llegada de los españoles a América en 1492. En América del Sur, países como Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela. Y en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y el Caribe, Cuba, República Dominicana, puesto que es el idioma oficial de estos países. Y tenemos por añadidura que Guinea Ecuatorial, un país centroafricano, cuenta con el español, francés y portugués como idiomas oficiales, y Filipinas, que cuenta con una pequeña proporción de habitantes que aún hablan español, debido a que España también invade Filipinas. Bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó este video no olvides suscribirte.